Hola amigos de Oracle Access, les doy la bienvenida a este video donde vamos a explicar sobre la arquitectura de datos ADO.NET, que es prácticamente la que vamos a utilizar en Visual Studio para conectar con nuestra base de datos de Access. Quiero explicar un poco de esto para entender el contexto de todo esto que es la conectividad. Muy bien. En el video anterior estuvimos viendo lo relacionado a hacer una conexión a nuestra base de datos y también hicimos la demostración acerca de nuestro dataset, que prácticamente es un modo de mostrar información en un modo desconectado. En lo que es ADO.NET hay dos formas de conectar las bases de datos. Una de forma conectada, ¿sí? Y otra de forma desconectada. Me ayudaré con esta imagen para explicar un poco sobre ello. Todo lo que hacemos en Visual Studio con respecto a lo que son datos se maneja con esta arquitectura. Por ejemplo, tenemos un origen de datos, que en nuestro caso es Access, una base de datos de Access. Y bueno, y aquí tenemos las distintas formas de conectarse a esa base de datos. Por ejemplo, tenemos proveedores nativos que pueden ser, por ejemplo, SQL o puede ser Oracle. Y también hay otros proveedores puente que está lo que es OLDB y ODBC. En estos también existe la posibilidad de conectarse a las bases de datos como orígenes. Nosotros, si estuviéramos trabajando con una base de datos de Oracle o de SQL, estaríamos trabajando con proveedores nativos de la arquitectura. Y si no fuera así, como es el caso de Access, podemos usar proveedores puente, que es OLDB. En el video anterior hicimos la descarga de lo que es el proveedor de datos Access Database Engine, que prácticamente nos permite hacer este tipo de conexión a nuestra base de datos. Esa es la explicación. Ya que hicimos la conexión, bueno, sigue otra capa que hay que entender perfectamente. Dentro de este rectángulo tenemos elementos, por ejemplo, lo que es Connection Command Data Reader, que estos prácticamente son de lo que es la capa conectada a los datos, ¿sí? Estos tres elementos son los que trabajan cuando se trabaja directamente con una conexión abierta a la base de datos. Y tenemos un cuarto elemento que viene siendo el Data Adapter. Este cuarto elemento nos sirve para trabajar con base de datos, pero en modo desconectado. Este a su vez trabaja con otros elementos para llevar a cabo esa tarea, lo que son los data tables, más bien los datasets, que ya hicimos uno en el video pasado. Un dataset que a su vez puede tener lo que es una colección de data tables. Y pues sabemos que un data table es como una tabla de Access también, que a su vez tiene colecciones de rows, data rows y data columns, que vienen siendo las filas y las columnas. También lo que son las relaciones. Esta independencia del origen de los datos desconectados está basado en XML. Así que esa es la razón por la que debemos entender con qué elementos vamos a trabajar cuando estemos trabajando de forma desconectada. Por ejemplo, si vamos a trabajar de forma desconectada, vamos a trabajar con en este caso, Data Adapter junto con el dataset. Esos van a ser los elementos que vamos a trabajar. Y si vamos a trabajar de forma conectada, van a ser con esos otros tres elementos que van a ser parte de el control de la apertura, la extracción de datos y el cierre de conexión. Así que quise explicar esta parte. Así que de esta forma ya vamos a poder entender prácticamente que hay dos formas de conectar a los orígenes de datos. De forma conectada y de forma desconectada. Muy bien. Si volvemos a nuestra práctica, hicimos una conexión y creamos un dataset, ¿sí? Esto que vemos aquí, este dataset es precisamente un archivo XML, ¿sí? Que tiene la capacidad de extraer datos,
¿sí?, de nuestra conexión, pero de forma desconectada. Así que inmediatamente extrae los datos, toma una copia en la memoria y automáticamente cierra conexión. O sea, no se tiene la base de datos abierta para nada. Siempre va a estar libre, siempre va a estar desocupada. Así que esa es la forma en que se explica esta conexión. Quiero que entiendan esta arquitectura, que la repasen. Y de esta forma vamos a trabajar primero con esta capa que viene siendo la desconectada. Vamos a trabajar con Data Adapter, con los datasets, ¿sí?, y cómo hacer uso de ellos en un entorno de diseño y de programación dentro de Visual Basic. Muy bien. Explicando esto, hasta aquí dejo este video. El siguiente video vamos a hacer una práctica de diseño de un formulario con un entorno desconectado a datos. Lo que significa que vamos a usar el Data Adapter, el Dataset y el Data Table. Todo esto lo vamos a utilizar para poder accesar a nuestros datos a través de este proveedor puente que es OLEDB. Muy bien. Hasta aquí dejo este video y los espero en el siguiente. Muchas gracias por su atención.